de verlos por acá. Les voy a decir algo, Michael, si lo ven, ahorita está apuntando, tiene una hojita y tiene un lapicero y dice, yo quiero apuntarlo todo, ¿verdad? Yo sé que hay una motivación por ahí que también es importante, pero también quiere aprender. Así que qué bonito, ¿verdad? Y ahora me dijo, uy, yo quería una Biblia. Cuando vino aquí, se puso aquí adelante, que tomó un video, al rato cuando vio que habían Biblias, dice, uy, yo también quería una Biblia. Yo le dije, Michael, pronto le vamos a obsequiar una Biblia. Así que, qué bonito. También a toda la gente que nos está acompañando a través de las redes sociales. Nos están acompañando y para mí es muy novedoso el hecho de que sabemos de que están haciendo una transmisión donde están haciendo el doblaje, ¿no? Hay gente en habla inglés que están escuchando ahorita el mensaje y que se les está haciendo la traducción. Así que es una forma muy moderna, ¿no? También de poder compartir el evangelio. Que Dios les bendiga a todos los que nos están acompañando a través de las redes sociales. Vamos a tener una pequeña oración en esta noche para poder iniciar. Querido Dios y Padre, te queremos agradecer nuevamente, oh Padre, por tu amor y por tu misericordia. Señor, gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. No nos cansamos de agradecerte, Señor, lo mucho que has hecho por nosotros. A pesar de que no lo merecemos, Señor, tu gracia y tu amor nunca se acabarán, Señor. Dios, que en esta noche podamos escuchar tu voz, que al escuchar tu palabra, Señor, puedas quitar todo prejuicio de nuestra vida, que puedas quitar todo aquello que nos pueda estar intentando robar tu bendición, Dios. Queremos solamente conocer a un Cristo vivo, a un Cristo Salvador, a un Cristo de oportunidades. Aún en medio de la crisis, sabemos de que hay oportunidad, Señor. Sabemos de que tú tienes un plan y un propósito para nuestras vidas. Quédate con nosotros en esta hora. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Saben que? Yo no sé si ustedes han dado ya cuenta, pero prácticamente o han entrado en conciencia, ya casi que el año se nos está acabando. Hoy estamos estrenando mes, ¿verdad? El mes de noviembre. Hoy estamos 1 de noviembre. Y el tiempo pasa cada vez más rápido, ¿verdad? Hace poquito estaban anunciando que pronto iba a arrancar la campaña evangelística. Hoy ya llevamos 3 sesiones. Hoy ya hemos estado, esta es nuestra tercera oportunidad. El tiempo pasa y el tiempo pasa. Y cuando uno vuelve a ver hacia atrás, uno dice, ¿pero cómo? Cuando uno vuelve a ver a los hijos y ya los ve grandes, uno dice, ¿pero en qué momento? ¿En qué momento crecieron? ¿En qué momento me dejaron botado? ¿En qué momento ya ahora están en la universidad cuando antes yo era la que los llevaba al kinder? Cuando antes yo era la que los llevaba a la escuela. Cuando antes yo era la que estaba pendiente de las cosas de mi hijo. Ahora ya independiente, hasta con novia o con novio. Vea ya ahora mi hijo ya hasta quiere formar una familia. Me dijo que se iba a casar, pero ¿cómo pasa el tiempo, verdad? Y ellos se ponen más viejos. Uno no, pero ellos sí. Se van poniendo más viejos los hijos y uno dice, ¿cómo pasa el tiempo? Ya el año se nos está acabando. Y un día estos hablando, nosotros como familia que estamos conversando, me decía mi esposa, usted sabe que ya prácticamente en diciembre se cumplen 2 años del tema famoso de la pandemia. 2 largos años. Yo no sé si a usted se le ha hecho corto o largo este tema. A mí en lo particular se me ha hecho larguísimo. 2 años. Y yo cuando comenzamos a ver el tema de la pandemia, recuerdan ustedes porque es un tema que tenemos que volver a ver hacia atrás. Todo lo que pasamos en ese tiempo de pandemia, que quizás hoy todavía algunos están sufriendo, ¿no? El tema de la pandemia porque quizás lo experimentaron en cuerpo o en carne propia, como dicen por ahí. Algunos tal vez sufrieron y estuvieron largos días en un hospital sufriendo, ¿no? Conversando con un amigo que estuvo 3 meses en cuidados intensivos. Después de salir de ahí, después de la rehabilitación, hoy ya que puede caminar, hoy que se ha integrado, él dice, Hugo, todavía después de tanto tiempo, el año pasado, en el mes de diciembre, más o menos como el 20 de diciembre, más o menos fue cuando él ingresó al hospital. 3, 4 meses estuvo allí. Y todavía después de un año,
está sufriendo en su cuerpo, los efectos del tema del COVID. Posiblemente algunos, tal vez el afecto es un tema psicológico, un tema que le ha generado demasiada tensión, demasiada ansiedad. Algunos todavía se sienten abrumados por este tema. Y obviamente cuando estamos en ese tema del COVID, cuando estuvimos en nuestras casas y nos tuvimos que quedar en nuestras casas, vimos cómo algunas cosas comenzaron a darse, algunos fenómenos que nos comenzaron a llamar la atención. En algunos lugares comenzaron a llegar animales, a salir animales, ¿recuerdan ustedes? En las ciudades. Y cómo era posible que por ahí los animales estaban pasando por el pleno, el downtown, ¿verdad? De las ciudades, en el puro centro de las ciudades. Era sorprendente, no se veía eso. Contemplamos cómo el aire se estaba limpiando, y aquellas ciudades que tenían o experimentan todavía alta contaminación, se veían despejadas, y la gente se sorprendía cómo se veía el agua cristalina, cómo parecía que los bosques nuevamente estaban floreciendo, y estábamos nosotros sorprendidos de que tal vez en un mes, 2 meses, nosotros en nuestras casas, la cosa en nuestro entorno, todo lo que estaba dándose en nuestro entorno, estaba cambiando, y estamos sorprendidos. Y algunos por ahí se atrevieron a decir, ¿saben qué? Si la gente no cambia en esta pandemia, nunca va a cambiar. Y entonces nos hacían invitaciones a los seres humanos, no a nosotros, nos hacían las invitaciones y nos decían, miren, es el tiempo para que nosotros mejoremos, para que cambiemos, para que seamos una mejor versión de personas, para que seamos mejores padres, para que seamos mejores madres, para que seamos mejores esposos. Y en ese momento, ¿verdad? Donde casi que estamos obligados a convivir, porque estamos obligados a convivir como familia, no podíamos salir, no podíamos ir al supermercado, no podíamos ir a trabajar, no podíamos ir a estudiar. Y algunos esposos gritaban, sáquenme de aquí, por las ventanas, ¿verdad? Algunas mujeres, por favor, tenga misericordia de mí, que alguien me rapte, ¿verdad? En ese concepto. Pero bueno, la invitación era, podíamos ser mejor versiones de personas. ¿Saben que yo creo que no es la pandemia la que pueda hacer una persona mejor? No es quizás la pérdida que aquella persona ha sufrido en todo este tiempo de pandemia la que la pueda hacer mejor. No es quizás la pérdida de ese empleo que usted tanto tenía en esta pandemia, o su negocio que quizás emprendió en algún momento, que lo hace usted, o que lo haga usted reflexionar, que lo haga pensar. Quizás no es un problema económico que lo haga pensar. Quizás no sea un tema de salud el que lo haga usted reflexionar. Quizás tal vez no sea un tema familiar específico, una crisis familiar que lo haga uno reflexionar, que lo haga uno cambiar. Lo que a uno lo hace cambiar verdaderamente, lo que a uno lo hace pensar verdaderamente, lo que a uno lo hace reflexionar verdaderamente, es cuando uno se acerca a Dios. Es cuando uno le permite a Dios que haga una obra, que haga algo dentro nuestro. Es entender de que Dios tiene el control. Cuando el ser humano entiende que Dios es el que tiene el control, ve la vida de una manera diferente. Un hombre tenía un caballo. Resulta que este hombre amaba ese caballo. Este hombre lo cuidaba siempre. Este hombre lo trataba de una manera diferente. Este hombre siempre con ese caballo lo trataba de una manera especial. Y este hombre todas las mañanas lo sacaba, que aquel caballo corriera por el campo. Aquel hombre todas las tardes lo recogía, lo llevaba a su casa, lo cepillaba, para que el otro día la rutina era la misma. La rutina de este hombre todos los días era lo mismo. Todos los días estaba pendiente de su caballo. Así que un día, como comúnmente lo hacía, sacó a su caballo, y su caballo de pronto comenzó a pastar por ahí. El hombre dijo, me voy a hacer los quehaceres diarios. Se fue. Cuando el hombre regresó en la tarde, el caballo no estaba.
El hombre se sorprendió porque aquel caballo había desaparecido. Nunca antes le había pasado. Habían pasado muchos años y siempre era la misma rutina. El hombre recogía el caballo. Es más, el hombre le chiflaba, le silbaba al caballo y el caballo venía corriendo. El hombre lo tomaba y se lo llevaba para el establo. Pero esa tarde el hombre silbó, el hombre lo llamó y el caballo nunca apareció. El hombre se fue para su casa y de pronto, cuando iba llegando al pueblo, a la casa, aquellos vecinos que nunca faltan, ¿verdad?, vieron al hombre que venía caminando sin el caballo. Cuando los vecinos se enteraron y vieron al hombre que venía por ahí, se le acercaron y le dijeron: hombre, qué raro, ¿qué pasó con su caballo? No lo vemos con su caballo. ¿Qué hiciste el caballo? ¿Lo vendió? ¿Se le perdió? ¿Se lo robaron? Hombre, qué mala suerte la suya. Se le perdió ese caballo que tanto amaba. Y el hombre le dijo: Dios tiene el control. El hombre se fue para la casa. Días después, el hombre, todavía con esperanza de que aquel caballo volviera, se acercaba todas las mañanas por la ventana, mirar a lo lejos, a ver si aquel caballo aparecía. De pronto, un día, cuando aquel hombre estaba haciendo un quehacer afuera de la casa, se dio cuenta que el caballo venía corriendo. Pero esta vez el caballo no venía solo, venía con una yegua. Así que cuando el hombre vio que el caballo venía con una yegua, se sorprendió. El caballo trajo la yegua, ¿verdad? El caballo andaba enamorado por ahí, enyeguado. Y resulta que llegó con la yegua. Y entonces el hombre dijo: bueno, vamos a guardar la yegua aquí. Cuando los vecinos, aquellos vecinos, ¿verdad?, aquellos vecinos se dieron cuenta, llegaron y le dijeron: hombre, qué bárbaro usted, qué buena suerte la suya. Si su caballo no se hubiera perdido, esa yegua nunca hubiese aparecido por acá. Qué buena suerte la suya. Y el hombre les dijo: Dios tiene el control. Así que pasaron los días, el hombre también entusiasmado con su nueva yegua. Resulta que un día le dice a su hijo: mi amor, vamos a cabalgar. Yo voy a utilizar mi caballo y usted va a cabalgar esta yegua, que se ve una yegua mansa. Usted puede estar con ella. Y entonces le pusieron la silla y se fueron a cabalgar. Cuando iban por el bosque, de pronto apareció una culebra. En ese momento que apareció la culebra, la yegua se asustó y comenzó a pegar brincos y brincaba y alzaba sus patas delanteras y el joven se cayó. Se fracturó el brazo, se fracturó la pierna, se lesionó la clavícula. Y entonces, a como pudo, aquel hombre lo llevó a la casa. Y cuando los vecinos se dieron cuenta de que aquel joven se cayó, adivinen qué: hombre, qué mala suerte la suya. Si su caballo no se hubiera perdido, si esa yegua nunca hubiera aparecido, si su hijo nunca se hubiera subido a la yegua, lo hubiera cabalgado, su hijo nunca se hubiera fracturado, qué mala suerte la suya. El hombre les dijo: Dios tiene el control. Así que pasaron ciertos días, el joven ahí en la casa recuperándose. De pronto, cerca de ese lugar, hay una guerra que se comienza a dar con algunos pueblos vecinos. Y entonces el ejército comienza a tocar las puertas, a enlistar en el ejército a todos los jóvenes de aquel pueblo. Y comenzaron a tocar y a botar las puertas de las casas y se llevaron a todos los jóvenes. Cuando entraron a la casa de aquel hombre, el dueño del caballo, botaron la puerta y se dieron cuenta que aquel joven estaba ya en la cama, todo fracturado. Dijo: este no nos sirve. Y se fueron. Así que cuando los vecinos se dieron cuenta, ¿qué creen ustedes? ¡Ay, hombre! ¡Qué buena suerte la suya! Si su caballo no se hubiera perdido, si ese caballo no hubiera llegado con la yegua, si su hijo no hubiera cabalgado esa yegua, si su hijo no se hubiera fracturado, se lo hubieran llevado también para la guerra, lo hubieran agarrado como todos nuestros hijos. Y el hombre dijo: Dios tiene el control. Hay algo que el ser humano no puede olvidar, y es que Dios tiene el control. Dios tiene el control de su vida. Dios tiene el control de mi vida. A pesar de la pandemia, Dios nunca ha perdido el control. Él tiene el control. A pesar de las adversidades de la vida, Dios tiene el control. A pesar de que no lo entendemos muchas veces, Dios tiene el control.
A pesar de que muchas veces, tal vez en el dolor, en el llanto, le oramos a Dios y le decimos, Señor, ¿pero por qué? Dios tiene el control. Yo sé que todos en algún momento en la vida atravesamos una de esas noches que quizás, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Una noche que quizás usted no puede conciliar el sueño. Una noche donde usted no puede dormir. Una noche oscura donde las horas pasan y las horas pasan y el tiempo pareciera como que no se detiene, ¿verdad? Como que es eterno. Y usted desea descansar y usted desea dormir, pero hay algo que lo perturba, pero hay algo que le está dando vuelta en su cabeza, que no le da paz, que lo llena de tristeza, que lo llena de angustia, que lo llena de desconsuelo, que lo llena de ansiedad, algo que lo perturba. Tal vez hoy estamos experimentando una noche, una triste noche, que nos está generando dolor. En la palabra de Dios, Marcos, el capítulo 14. Yo quiero invitarle a que usted busque conmigo Marcos, el capítulo 14. El versículo 14 nos habla el contexto de que Jesús participó con sus discípulos de una cena muy especial. Y en esa cena, en Marcos, el capítulo 14, vamos a leer a partir del versículo 33. Marcos, el capítulo 14. Búsquelo usted en su casa, por favor. Marcos 14. El contexto de lo que vamos a leer hoy nos habla de que Jesús venía de participar de la Pascua con sus discípulos. Venía de participar de una cena muy especial. Y Jesús les anuncia a sus discípulos que iba a ser entregado, que uno de ellos le iba a entregar. Y entonces Jesús les anuncia de su muerte, de que lo iban a capturar y que le iban a dar muerte. Y allí sus discípulos comienzan a decirle, pero Jesús, ¿saben qué? Yo estoy dispuesto a morir por ti. Y Pedro decía, yo también estoy dispuesto, maestro. Y ahí es donde Jesús le dice, Pedro, hoy antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Pero la palabra de Dios dice que en ese proceso era cuando ya Jesús se estaba acercando a los últimos días de su ministerio terrenal. Era donde Jesús ya había prácticamente durante 3 años que había estado desarrollando su ministerio, hablándole a las personas, dando sanidad, dando consuelo, hablándole a los necesitados, abrazándole a los que realmente necesitaban el cariño, abrazando a los niños, orando por los necesitados, liberando a los endemoniados. Era el tiempo donde Jesús ya iba a culminar el propósito por el cual Él había venido. Y Marcos, el capítulo 14, versículo 32, nos habla acerca de la parte más humana de nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Jesús, en su divinidad. La palabra dice que Jesús tomó condición de siervo y fue obediente a Dios. La palabra lo dice, ¿no? Y dice que Él dejó todo lo que tenía, tomando esa condición, y que por eso Dios también lo exaltó y le dio el nombre que está por encima de todo nombre, para que ante ese nombre toda rodilla se doble. Jesús también tomó esa condición de ser humano, y en esa condición de ser humano Jesús experimentó algo que posiblemente usted y yo hemos experimentado en nuestra vida. El texto dice, el versículo 33, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Vean lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo dice usted? Jesús se entristeció y se angustió en gran manera. Eso es lo que dice la palabra. Que Jesús tomó a 3 de sus discípulos, a los de siempre, a Pedro, a Jacobo y a Juan, aquellos que lo habían acompañado en algún momento a la transfiguración, que estuvieron con el Maestro. Por alguna razón había algo particular que Jesús tenía con estos 3 discípulos. Y estando con ellos, la palabra dice que Él comenzó a entristecerse, que su corazón se comenzó a angustiar. Versículo 34 dice, y les dijo,
mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasase de él aquella hora. Y dijo: Abba, Padre, todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Hagamos una pausa aquí. Jesús en ese momento, en el Getsemaní, estaba experimentando un dolor intenso. La autora Elena G. de White dice en su libro El deseo de todas las gentes que el enemigo, que Satanás, estaba intentando introducir en Jesús algunas ideas. Le estaba diciendo que esa carga, que ese pecado que iba a llevar por la humanidad, lo iba a separar eternamente de su Padre. Y Jesús no quería separarse de su Padre. Jesús se entristecía porque sabía que en algún momento, quizás, a pesar de que el ser humano en desobediencia, a pesar de que el ser humano quizás no iba a aceptar ese regalo maravilloso, Jesús deseaba entregarse por la redención de la humanidad. Y allí en esa condición, y allí en esa situación, y allí llorando profundamente, arrodillado en el Gólgota, le decía: Abba. ¿Saben qué palabras más tiernas? Abba es papito, 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 Abba, Padre. Si es posible, aleja de mí esta situación. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, haz tu voluntad. Jesús entró en contacto con sus emociones. Y Jesús sabía que se sentía triste, pero Jesús también sabía que tenía que cumplir un plan y un propósito de redención en la vida del ser humano. Satanás desde el principio intentó apartar a Jesús de ese plan. La palabra dice que Jesús fue llevado en el espíritu al desierto y que allí fue tentado por el enemigo. Y Satanás desde ahí intentó apartar a Jesús de ese plan de redención, para que usted y yo no tuviéramos vida eterna. Pero Jesús necesitaba morir. Jesús necesitaba cargar el peso, pagar el precio del pecado del ser humano, para que usted y yo tuviéramos libertad. Jesús sabía que tenía que cargar el pecado, su pecado, mi pecado, para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Y a pesar de que en esa situación, a pesar de que en esa condición, llorando, entristecido profundamente, lo hacía con amor. La palabra dice que con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongaré mi misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que no escatimó lo que más amaba para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Y eso es un regalo maravilloso que ni usted ni yo podemos pagar. Es un regalo, es gracia, es gratis. Está en nosotros aceptar ese maravilloso regalo. Jesús oraba. Jesús buscó el apoyo de sus amigos. Jesús se necesitaba apoyar de sus amigos. Y cuando Jesús volvió, vio que sus amigos estaban dormidos. Y le volvió a decir: orad, velad y orad para que no entréis en tentación. La carne es débil. Jesús nos enseña a conectarnos con el Padre a través de la oración. A depender de nuestro Padre Celestial a través de la oración. Es la forma como el ser humano puede estar en contacto constantemente con su Redentor, con su Salvador, con ese Dios maravilloso, con ese Padre, con ese papito, con ese Padre que quiere lo mejor para nosotros. Él es nuestro Dios, el Dios que ha hecho todo para que usted y yo estemos aquí en esta hora. El Dios que nos da una oportunidad nuevamente.
el Dios que todos los días nos permite gozar de vida para poder disfrutarla, para poder acercarnos a Él, para poder disfrutar de su gracia, de su misericordia. Qué bueno que es ese Dios, qué maravilloso que es ese Dios. Hay situaciones en la vida que muchas veces nos alejan de nuestro Dios. Hay situaciones en la vida que muchas veces nos hacen sentirnos apartados de nuestro Dios. Cuando Jesús estaba en el Gólgota, Jesús oraba y decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? Hay momentos en la vida que el ser humano siente que el Padre le da la espalda. Hay momentos en la vida donde uno siente que ese Dios a uno no lo respalda. Pero es ahí, en esos momentos, donde su gracia y su misericordia se manifiestan. Cuando estaba un poco más joven, tenía aproximadamente unos 14 años, yo usualmente visitaba a una familia, a unos familiares que vivían en una zona rural. Y yo recuerdo que disfrutaba mucho porque yo soy de la capital de mi país. Y entonces, para los que nos gusta el campo, los árboles, ir a coger mangos y naranjas y limones y todas esas cosas del campo, yo recuerdo que disfrutaba cuando mis padres me decían: Hugo, hoy vamos a ir a visitar a su tía allá en un lugar de Costa Rica que se llama Heredia. Y entonces yo lo disfrutaba porque en esos lugares habían lugares donde podíamos correr, donde habían ríos, donde habían cafetales, donde habían árboles. Y entonces yo lo disfrutaba porque también estaban mis primos. Yo recuerdo que en una oportunidad, cuando fuimos a visitar a una tía, uno de mis primos, Heikel, me dice: Hugo, vamos a donde hay una poza, hay un río, para que usted lo conozca. Y entonces Heikel me dice: mire, es un río que no es muy hondo, vamos para allá y nos tiramos y podemos disfrutar un rato. Y entonces yo le dije: Heikel, hay un problema, es que yo no sé nadar. No importa, vamos, ahí usted el agua le llega por acá y no hay ningún problema, vamos. Y entonces yo me acerco donde mis padres y le digo a mi papá: papi, usted me da permiso de ir a nadar con Heikel a una poza. Y me dice: ¿cómo se le ocurre? Huguillo, me dice, ¿cómo se le ocurre? Usted no sabe nadar, ahí es muy peligroso, usted no puede ir ahí. Entonces yo le dije a mi padre: bueno, está bien, no voy a ir. Desistí de la idea, pero mi primo Heikel era más intenso. Y entonces llegó y me dice: Hugo, vamos. No, Heikel, es que mi papá me dijo que no. Vamos, no se da cuenta, mire, ellos están ahí reunidos, ellos están ahí, nos vamos a ir, nos escapamos y volvemos pronto. Y entonces yo le dije: bueno, Heikel, vamos, pero vamos corriendo, vamos rápido, tenemos que volver rápido, porque si no, si mi papá y mi mamá se dan cuenta, me van a castigar. Y entonces Heikel me dijo: no, vamos rápido. Y nos fuimos y comenzamos a caminar. Y comenzamos a caminar por una calle y comenzamos después a bajar, nos metimos como en un terreno, en una finca, una propiedad. Y cuando estamos ahí se vio un río cristalino, un río que no se veía absolutamente nada para abajo, estaba totalmente oscuro. Yo dije: este río me suena extraño, esta poza que está aquí me suena un poco extraña. Así que Heikel se quitó los zapatos, se quitó la camisa que andaba y andaba en su chori, se tiró a la piscina o al lago que estaba ahí, comenzó a nadar y a nadar. Y entonces me dice: Hugo, venga, ahora le toca a usted. Y yo me quito mis zapatos, ¿verdad? Y yo toco el agua y el agua estaba fríísima, ¿verdad? Y yo: ay, que es que esa agua está muy fría. No, tírese, le da miedo, ¿verdad? No me da miedo, no me da miedo. Y ya cuando uno lo comienza a retar, ¿verdad? No me da miedo, ya uno se comienza como a sentir incómodo, y esa parte de la masculinidad que a uno no lo pueden estar retando. Y entonces yo me quito los pantalones y estaba por ahí y ya me quité la camisa y yo hacía como podía, comienzo a bajar y doy un paso y un paso cuando siento que me voy en la poza. Y yo nada más veía el sol entrar así por debajo del agua, y yo intentaba salir y yo intentaba patalear y yo intentaba mover las manos y no podía salir de ese lugar. Yo me estaba ahogando, yo veía nada más burbujas y entrar así. Yo
por mi cabeza comenzaban a pasar tantas cosas. Y yo decía en mi cabeza, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Eso es lo único que yo me acuerdo que yo decía. Yo ahí me estaba ahogando. Yo ya estaba perdiendo la esperanza. Yo ya me estaba dando por vencido. Yo ya no podía resistir, no podía hacer nada en esa condición, en esa situación. Cuando yo ya estaba a punto de rendirme, cuando ya mis fuerzas no daban, cuando yo ya no podía respirar, cuando yo sentía que ya me estaba ahogando, que me estaba asfixiando, algo pasó. Sentí que alguien me tomó del cuello, no sé si del cuello, del cabello, pero yo sentí que alguien me agarró y me hizo levantado y me sacó. Cuando yo volví a ver, era mi padre. Mi papá me había seguido. Mi papá había venido detrás de Jaike, él había venido detrás mío. Y cuando yo me estaba ahogando ahí, cuando yo estaba perdiendo la esperanza, cuando yo ya sentía que yo no podía hacer nada, aquel brazo de aquel padre me rescató, me sacó de ahí, me dio la oportunidad nuevamente de poder vivir. Me permitió recuperar mi vida. Yo estaba a punto de morir, estaba a punto de fallecer, y aquel Padre maravilloso me sacó de ahí. Yo cuando salí de ese lugar, me quedé viendo a mi padre, lo agarré, lo abracé, yo lloraba. Y yo lloraba no solo porque él me había salvado, sino porque sabía lo que me iba a pasar cuando llegaba a la casa. Y yo lo abrazaba y papi. Y entonces yo lo veía después cuando él agarraba su ¿cómo le dicen acá? Su billetera, le decimos allá, y la sacaba y así se escurría el agua y escurriéndose las medias y todo. Yo ahora sí, ¿qué voy a hacer? Pero mi padre no me dijo nada. Mi padre solamente me abrazó y me dio una oportunidad. Qué hermoso también, ¿no? Nuestra experiencia con Dios es la misma. En medio de las situaciones adversas de la vida, en medio de la tempestad de la vida, en medio de las situaciones caóticas de nuestra vida, en medio de aquella enfermedad que quizás a usted lo tiene ya al punto de la desesperación, a punto de rendirse, que usted dice, Señor, ya no puedo más. Señor, yo ya no puedo hacer nada más, ya estoy cansado de seguir luchando, ya estoy cansado, Señor, de seguir luchando por este matrimonio, ya estoy cansado de seguir luchando por mis hijos, ya estoy cansado de seguir luchando por mi vida, ya estoy cansado de seguir luchando, Señor, con esta adicción, y ya no puedo, Señor, ya me quiero rendir, ya no puedo más, Señor. Allí en medio de la tristeza absoluta que quizás lo esté embargando, la mano de Dios maravillosa lo rescata y lo saca de ahí. Esa es la experiencia del Hijo de Dios. Esa es la experiencia de un creyente. Esa es la experiencia de una persona que depende de ese Padre maravilloso. Y no importa las situaciones de la vida, Dios siempre nos dará la victoria. Ayer lo dije y yo lo vuelvo a decir. Entregarle la vida al Señor posiblemente no es una garantía de que todo va a salir bien. Pasaremos un Getsemaní donde posiblemente nos sentiremos tristes, abatidos, afligidos. Nos sentimos tal vez solos, decepcionados de la vida, decepcionados de aquella pareja, de aquella persona que tanto confiamos y nos falló, de aquel compañero, de aquel familiar, de aquel amigo, de aquel hijo que quizás nos falló. Todos podemos atravesar nuestro Getsemaní, pero Dios es un Dios restaurador, amoroso, es un Dios de oportunidades. Yo quiero terminar con esto en esta noche. Yo quisiera que usted ponga atención a esto. Es una pequeña ilustración de lo que Dios hace con el ser humano. Yo quiero preguntarles a ustedes aquí. ¿Qué ven acá? Una soga, una cuerda. ¿Qué más le dicen? ¿Cómo más? ¿Ah? Una caulla. En mi país, un cordón, un mecate le decimos allá en Costa Rica. Mecate. En mi país yo tenía uno de estos, ¿verdad?
y también teníamos uno que le llamamos un trompo y jugábamos con el trompo. Bueno, aquí no tenemos trompo, pero tenemos esta cuerda, este mecate que es fuerte. Y me pongo por acá porque es por el micrófono, que es que no me puedo poner más para allá. Y por la cámara, que si no me salgo del foco. Nuestra experiencia con Dios puede ser, vamos a ver, como esta cuerda que está aquí. Yo le pregunto, ¿esta cuerda es una cuerda fuerte? Sí, ¿verdad? Es una cuerda fuerte. Es una cuerda que quizás costará romperla, quizás si alguien la jala, difícilmente la romperá porque está diseñada para eso. Está diseñada para resistir. Está diseñada para poder aguantar quizás el peso, el que lo jalen a uno. Pero tal vez no esté diseñada para ser cortada o para resistir una tijera o un cuchillo. Quizás simplemente si yo hago acá, ¿qué es lo que pasaría? Se corta. ¿Saben que muchas veces en nuestra experiencia como personas, como seres humanos ocurre esto? Quizás en nuestra vida pasamos situaciones que de alguna u otra manera nos hacen daño, nos cortan, nos lesionan. Quizás nuestra misma indiferencia, quizás nuestras mismas actitudes, quizás nuestros comportamientos hacen que quizás nosotros mismos nos lesionemos, nos autolesionemos. Quizás tal vez una persona nos ha generado daño, nos ha provocado daño. Y entonces tenemos que ver la forma de cómo humanamente podemos reparar eso, ¿verdad? Y vamos y buscamos la forma de cómo reparar el daño que nos han hecho, el daño que nos generan, el dolor que nos provoca. Y quizás tenemos que reparar y pasamos por la vida con estos remiendos. Pasamos por la vida tal vez ahora de una manera diferente. Pregunto, ¿está la cuerda igual? ¿Qué es lo que tiene la cuerda ahora? Tiene un nudo. La cuerda ahora está unida. ¿Por qué? Porque fue lesionada, porque fue cortada. ¿Sabe que muchas experiencias de la vida quedan así? Marcas. Que cuando volvemos a ver esas marcas tal vez nos llenan todavía de más tristeza, de más angustia. Tal vez una situación particular hoy usted está cargando una situación particular que de verdad usted dice, es que ya no puedo, Hugo, ya no puedo seguir luchando con esto. Yo ya no puedo. Hace un tiempo atrás, cuando estaba a punto de predicar en una iglesia allá en Costa Rica, estábamos así en la puerta para salir. Los que saben, antes de venir a predicar, atrás se ora, y todos los que estamos y vamos a participar del servicio, oramos atrás antes de pasar al culto. Y yo recuerdo que cuando estábamos orando, yo ya venía a predicar, estaba en la fila porque ya íbamos a entrar, ya iban a poner la doxología y demás. Y yo recuerdo cuando de pronto pasó una señora, llevaba una señora, y ahí interrumpieron todo lo que estaba pasando. Dijeron, Hugo, ella quiere hablar con usted, ella necesita hablar con usted. Yo ya iba a entrar a predicar y llevaron una señora en ese momento. Yo le dije a la gente, bueno, déjenos aquí un momento, ¿qué le puedo servir? La señora se me quedó viendo y comenzó a llorar y me dice, yo me quiero quitar la vida. Yo hoy he estado dispuesta a quitarme la vida. Yo no quería venir aquí. Hoy me trajeron, pero yo quiero acabar con mi vida. Yo estoy desesperada. Yo tengo 2 hijos, 2 hijas, pero estoy desesperada. Ya no quiero vivir. Ya no quiero seguir luchando. Mi pareja me fue infiel, se fue con otra mujer. Me di cuenta que tenía otro hijo de aquella relación. Y hoy estoy desesperada. Ya no quiero seguir viviendo. Aquella mujer había sufrido posiblemente el dolor que le estaba provocando, le había dejado grandes marcas. Pero ¿qué es lo que hace Dios en nuestras vidas? Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que lo cambia todo. Ese es nuestro Dios al que nosotros servimos.
al que nosotros adoramos, al que nosotros alabamos, al que nosotros le damos lo mejor de nosotros, de nuestra vida. Es el Dios que está esperando con los brazos abiertos que usted y yo hoy le demos lo mejor de nuestras vidas. Él es nuestro Dios. Y saben, les voy a enseñar algo. Cuando uno en la vida se dispone, cuando uno en la vida le permite a Dios que obre de manera maravillosa, Dios lo va a hacer. Cuando el ser humano dispone su corazón, cuando el ser humano dispone su vida, cuando el ser humano reconoce su necesidad de Dios, reconoce que lo único que necesita para salir adelante en su vida es Dios, Dios comienza a hacer una obra. Dios comienza a hacer un milagro. Dios comienza a transformar lo que pareciera que es imposible. Dios comienza a cambiar lo que pareciera que es imposible. Porque ese es el Dios de nosotros. Es un Dios de oportunidades. Es un Dios que se ocupa de su necesidad, de mi necesidad. Es un Dios maravilloso. Dios te ama. A pesar de lo que somos, Dios nos ama. A pesar de nuestra condición, Dios nos ama. No por nuestros méritos. Qué bueno que es Dios. Ese Dios hoy quiere que usted le entregue su vida y su corazón. Por eso en esta noche, antes de salir de este lugar, yo quiero hacer un llamado muy especial, una invitación muy especial. Y hoy yo quiero orar por algunas personas aquí adelante. Yo quiero orar por alguien que tal vez diga: Señor, yo reconozco mi necesidad, Señor. Yo reconozco, Señor, que he hecho lo imposible, Señor, pero no he podido. Yo reconozco, Señor, que he estado debajo del agua ahí, Señor, intentando salir, pero no he podido, Señor. Yo reconozco, Señor, que necesito de esa mano que me saque de ese lugar, Dios. Yo reconozco que por mi capacidad, que con mi fuerza no lo puedo hacer, Señor. Yo reconozco que es mi familia la que necesita de ti, oh Dios. Yo quiero invitarle para que en esta noche usted pase aquí al frente. Para que usted se anime, se ponga de pie y venga aquí al frente. Y que diga: Señor, yo quiero orar. Yo quiero que oren por mí. Yo quiero, Señor, de verdad disponerme para que usted haga una obra en mi vida. ¿Quiere darle una oportunidad a su Dios? ¿Le gustaría darle una oportunidad a su Dios? Y no solamente le estoy hablando a usted, amigo, que nos está acompañando por primera vez. Le estoy hablando también a usted, miembro de esta iglesia, que quizás ya tiene muchos años de caminar en el Evangelio, pero que siente que tal vez su relación con Dios no es la mejor, pero que siente que tal vez el mundo le está pasando por encima, que siente que quizás usted está dando un paso hacia atrás, o que quizás usted necesita más de la compañía de ese maravilloso Dios. Hoy también yo quiero invitarles para que ustedes vengan aquí al frente. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. No es porque aquí hay algo especial, no lo hay, sino porque aquí juntos quizás podemos experimentar aún más ese calor de amigos, de hermanos. Y yo me alejo un poquito más porque yo soy el único que no tengo máscara y no quiero que ustedes se sientan incómodos. ¿Habrá alguien más que quisiera venir aquí a orar en esta hora? A decirle: Señor, en esta noche, yo no sé, Señor, yo quiero salir de aquí diferente, Dios. Quiero salir de aquí distinto, Dios. Yo quiero aquí salir con ese sentimiento, Señor, de no querer dejarte, Señor. No pierda la oportunidad. Hoy Dios le está hablando. Allí los que están ahí sentados y los que nos están acompañando en su casa, que quizás también sientan ese llamado. Yo quiero invitarle para que incline su rostro,
para que cierre sus ojos y para que ore junto con nosotros en esta noche. Querido Dios, querido Padre que estás en los cielos, cuán maravilloso eres con nosotros, Señor. Gracias, Jesús, porque ejemplo nos diste, Señor, de que a pesar, Señor, de aquella relación que tenías con el Padre, pasaste por situaciones también adversas en la vida que te hacían depender más, que te hacían reconocer más esa necesidad, esa cercanía del Padre Celestial. Cuánto más nosotros, pecadores, necesitamos de ti. Padre, toma nuestras vidas, oh Dios. Toma nuestros corazones, toma nuestras mentes. Permite que podamos experimentar tu gracia y tu misericordia. Permite, Señor, que podamos conocerte, que podamos conocer un Dios real, un Dios verdadero, un amigo, un Padre celestial. Dios, que al salir de ese lugar podamos sentir la necesidad de buscarte, podamos experimentar el deseo de poder buscarte de todo corazón, Dios. Hoy, Señor, te queremos aceptar como nuestro único Rey, Señor y Salvador. Pon tu trono de justicia en nuestros corazones y reina en ellos, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos escuchas. Gracias, Dios, por todas esas personas que hoy están aquí al frente. Gracias, Señor, por sus vidas. Te pido por cada uno de ellos, por sus necesidades, por su lucha, Señor, por esas situaciones que quizás están enfrentando en lo privado. Tú lo conoces, Señor. Danos la valentía, la fuerza y la sabiduría para entender de que tú nos darás la victoria, Dios. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas. Gracias, Dios, porque eres un Dios de oportunidades. Gracias, Dios, porque hay esperanza aún en medio de la crisis. Todo esto, Dios, lo pedimos en el nombre que está por encima de todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento, por favor.